conocimiento técnico en general y mantener el interés en el estudiante, o en el estudiante, el que está aprendiendo, o el tirador en este caso, sea grande, chico, o como sea, pero mantener un interés y no dejar que se nos vaya, creo yo. Perfecto, súper bien. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Lo otro, Claudio, es que no se emocionen con un arco súper bueno, sino algo que sea para empezar, porque también se puede desencantar en el camino. Ya, sí, Porque perfecto. si busca un arco, ¿no es cierto?, que sea para alguien olímpico, y si está aprendiendo recién, a lo mejor se va a desencantar inmediatamente porque no lo puede expandir, ¿no es cierto?, no lo va a entender. Puede ser también una forma de indicarle cómo empezar. Ya, ok, súper. ¿Alguien más tiene alguna otra idea que se le ocurra? Ya. Blas, ¿qué más? Yo Adelante. considero, profe, que es súper importante igual tener conocimiento sobre la anatomía del cuerpo, qué musculatura activar, qué musculatura no activar, igual tiene que ver con el cuidado del deportista mismo, prevenir lesiones y la Sí, frustración también. sí. Sí, sí, también es importante. Bien. ¿Alguien más? Ya. Mi recomendación. Todo lo que ustedes dicen es correcto. Seguridad, entusiasmo, que la gente persista, que logre sus objetivos personales. ¿De acuerdo? Pero por sobre todo lo que nosotros tenemos que lograr es una técnica base de disparo. Y esa técnica base viene dado principalmente por la forma del arquero disparar, la postura. Eso es lo primordial y lo principal que nosotros tenemos que lograr. Y eso va de la mano, evidentemente, de un equipamiento básico que el arquero tiene que lograr elegir, entender, comprender algunos factores, cómo funciona la energía cinética, todas esas cosas a nivel básico, ¿ya? Pero por sobre todo, la forma de disparo del arquero. Más allá del rendimiento, más allá de los puntos que haga, de que si gana primer lugar, segundo lugar, es motivacional, puede ayudar eso, pero un arquero que no logra tener ciertos parámetros de comportamiento corporal en su manera de enfrentar el disparo, que sea consistente en su disparo, va a tener variaciones, pues a veces le va a ir bien, a veces le va a ir mal. Lo que nosotros necesitamos es una regularidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿de qué nos tenemos que hacer cargo? De armar la técnica base. No tanto puntaje, no tanto equipamiento, no tanto tuning básico, no tanto tuning avanzado, sino que ¿qué me interesa a mí como un indicador, por ejemplo, de que mi arquero va evolucionando bien? Por ejemplo, agrupación. Agrupación. Si un arquero que no le pega a la diana, pero que agrupa toda su flechita, no sé, pues en el 3 a las 9 o no sé, en el 4 a las 6 de la diana, ¿sí? Es un arquero que ya puedo empezar a trabajar con él otro tipo de cosas. Porque si él agrupa de manera consistente, el problema no es el arquero, es un tuning inadecuado. Entonces yo tengo que llevarlo, ¿no es cierto?, a hacer un ajuste de su equipo para que las flechas suban un poquito y el tipo va a agrupar y va a tener un buen desempeño. Un arquero que le pega al 5 que una M3, o sea, que tira como perdigones, es un arquero que no tiene una buena técnica a la base, es irregular, ¿sí? Tiene mala forma física, está desconcentrado, eh, pueden pasar muchas cosas que vamos a ver después qué es lo que puede ocurrir, que ustedes tienen que aprender a diagnosticar y a detectar la fuente o la causa del error. Pero un arquero que es consistente en su disparo es un arquero que ya tiene una buena base para trabajar. Yo puedo ir haciendo correcciones, puedo ir metiéndole un poquito más de información, pero ahí recién yo puedo decir pasó de nivel básico a un nivel intermedio, ¿ya? No quemar al arquero antes de tiempo. ¿Estamos? Entonces, vamos a partir, sí,
Connie y después Blas. Ah, Claudio, me gustaría igual quizás también sumar ahí el tema del mantenimiento del equipo y de las flechas, por ejemplo, que pueda reconocer, por ejemplo, que un no que está en mal estado, que una flecha está clizada, Sí, porque obviamente pone en riesgo su integridad y la de otros y otras, y bueno, también que su equipo quede bien armado, que el arco no tenga algo suelto, que las palas estén bien puestas en caso que las esté sacando, que la cuerda la haya puesto bien. exacto, exacto. Lo que dijimos, el concepto de seguridad, que no solamente la reglamentación, sino que lo que vimos la semana pasada, por lo que tú dices, tener una mantención básica de ese equipo, poder identificar situaciones de riesgo, todo lo con seguridad, eso nosotros tenemos que traspasárselo a los arqueros iniciantes. Un arquero que no sabe armar el arco, por ejemplo, que depende del instructor, no tiene autonomía, entonces nosotros tenemos que llevarlo a eso. A lo mejor no armar flecha, pero sí elegir, ¿cierto? Oye, más o menos en función de la potencia de mi arco, mi apertura, chuta, qué spine tiene que tener mi flecha. Algo así debería más o menos saber, ¿sí? Entonces, vamos a hablar inicialmente de equipamiento. Aquí no vamos a meternos en tuning avanzado, pero sí algunas cosas que ustedes deberían saber para ayudar a sus alumnos a elegir equipamiento, ¿ya? Entonces, primero, para elegir equipamiento básico, ¿qué es lo que deberíamos considerar? Arcos de baja potencia. O sea, por ningún motivo trabajar con arcos de 28, 30 libras, con chicos, los vaya a matar. Y a un adulto independiente que se lo pueda, tampoco es adecuado. ¿Por qué? Porque tú dices, ya un arco de 30, una persona con fuerza lo abre, sí, ni un problema, po. Pero si dispara 50 flechas, no va a disparar la primera con las 50, sobre todo si no tiene un manejo corporal para trabajar a nivel escapular, por ejemplo, para hacer el disparo más eficiente y trabajar o priorizar el uso de la parte esquelética por sobre la muscular. El tipo se va a cansar, va a usar músculo que nunca ha usado. Entonces, lo adecuado es siempre trabajar en las etapas básicas con arcos de baja potencia a corta distancia para que la persona logre dominar las posiciones de disparo. ¿Sí? Entre 10 y 18 libras sería algo correcto. Flechas sin cortar la flecha como viene. No es necesario cortar flecha inicialmente, que la apertura. No, inicialmente nada. Deseable que prueben distinto material, que es lo que veníamos hablando, distintos arcos, distintas flechas con distintos pesos, tubos más, de calibres más gruesos, con pluma, con vane, etcétera. Y disponer, ¿no es cierto?, en el club, como señalaban ustedes también, de algún tipo de material de iniciación, arco de escuela básico, para que la gente no se sienta primero intimidada de tener que comprar equipo, sino que facilitárselo por un tiempo hasta que ellos decidan que quieren seguir y ayudarlo en la compra de equipo básico. Yo siempre digo, chiquillos, no se mareen, si tú puedes comprarte el arco que, si tienes plata, el que tú quieras, pero igual que aprender a manejar. Tú aprendes a manejar en qué, en un auto pequeño, en un city car. Si tú tienes plata para comprarte un Ferrari, cómpratelo, pero ¿tú crees que le vas a sacar realmente provecho a un Ferrari? Y si no te gusta, vaya a perder la plata. Esto es lo mismo. Entonces, siempre de lo más básico, acostumbrémonos a hacer que los chicos no les duela el bolsillo participar, sobre todo porque en tiro con arco, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, oye, ya es muy caro partir con esto. ¿Cuánto vale un arco? Yo siempre digo, oye, más barato que partir con tiro con arco es más barato que comprarse una bicicleta. Ah, ¿en serio? Sí, pues un arco escuela vale 80 lucas, y la gente cambia un poquito el chip. Ahora, como todo deporte, si tú ya te quieres profesionalizar, vas invirtiendo en más equipo, pero eso a largo plazo. La gente se siente más segura, más tranquila y decide probar. Entonces, por eso es importante que los clubes hagan una pequeña inversión, ¿ya? Bueno, las partes del arco, evidentemente vamos a pasar un poco más rápido en esto porque me imagino que todos la conocen. Eh, Básicamente un riser que hay de distintos tamaños, ¿sí? Hasta de 27 hay algunos, en general 25, 23, hasta 21 los más cortitos del tema tradicional. Palas, independiente que puedan ser takedown o monobloque, que se puedan abrir o no.
Las palas sí son diferentes del riser, reposaflechas, el botón de presión, en este caso aquí estamos viendo un arco freestyle recurvo, ¿no es cierto? La cuerda que está compuesta por la gasa, que son como los circulitos donde van en, en los tips de las palas, knock point, los forros y algunos accesorios que ustedes pueden ver acá, como los estabilizadores, pesos, damper, clicker, mira, etc. Si a eso sumamos también partes del equipamiento que usa el arquero, en este caso un protector de pecho, carcaj, protector de brazo, una dragonera para tomar protector de dedos, etc. Compuesto, bastante similar al otro, la diferencia es que evidentemente están estas poleas que están acá, pero igual tiene un riser, tiene un grip, tiene las palas, cuerda, forro, loop, tiene algunas cosas que lo hacen particular, pero en general son bastante similares, ¿ya? Ya. Center shot. ¿Saben lo que es el center shot? ¿Han oído hablar de esto? ¿Lo han trabajado ustedes o no? ¿Sí o no? Bueno, el center shot es el centro del arco por donde se hace el disparo, ¿ya? Y es importante que cuando tú haces los ajustes iniciales del arco, que evidentemente tú como instructor lo tienes que hacer, porque cuando un arquero novato se compra su primer arco no tiene idea de esto, entonces tú tienes que ayudarlo, ¿ya? Entonces lo vamos a ver básicamente cómo se hace físicamente en la clase práctica, pero tú te paras, pones el arco en una posición vertical, apoyado sobre un árbol, sobre algo, te paras a cierta distancia, cierras un ojo y con tu ojo recorres la cuerda desde tip a tip, dándote cuenta que la cuerda pase por los tornillos del riser, ¿ya? Los tornillos te marcan el centro geométrico del arco. Y tú tienes que ver que la cuerda pase directamente a través del arco. Y ahí tú empiezas a hacer los primeros ajustes, como por ejemplo poner el reposaflecha y poner el botón de presión, ¿sí? Si tú estás a 2, 3 metros del arco en esa posición y tú pones la flecha, para un arco recurvo, no para el compuesto, para un arco recurvo, y tú miras de atrás, con tu ojo recorres, estás por el centro del arco, la flecha debería verse más o menos así. O sea, salir un pelito desde ¿cómo se llama? La cuerda hacia la izquierda para un arco diestro, salir un pelito. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es asegurarte que el botón de presión empuje un poquito la flecha hacia la izquierda. Blas, adelante. Profesor, ¿qué sucede con los risers que traen este tornillo a la mitad? Por ejemplo, los risers de tradicional, de roll, de histórico. No te ¿De qué escucho. forma podemos identificar el centro geométrico del arco? No, ahí no se puede hacer. O sea, Ya, igual perfecto. tú tienes el centro, pero ahí no puedes hacer ajustes de la flecha con botón de presión porque no te lo permite la categoría. No, ahí se Perfecto. trabaja en otro tipo de cosas. Ya, ya, Lo que listo. sí es importante en el recurvo tradicional, bueno, en todos en realidad, que tú veas si las palas están torcidas o no. Ya. ¿Saben cómo hacerlo, no? Eh, muy vagamente. Me gustaría si lo puede explicar, por favor. Sí, eso lo podemos ver allá, pero básicamente tú armas el arco, eh, lo, te pones con tu alumno al frente, pones entre la cuerda de la pala una flecha atravesada y en la otra pala también una flecha atravesada, levantas el arco y lo miras a la altura de tus ojos y las dos flechas tienen que estar paralelas entre sí. Ah, qué Las flechas buena. están dobladas, significa que tú o lo pusiste mal en el, Ajá, o las palas vienen torcidas. ya. Muy bien. Lo vamos a ver en la clase práctica. Si todo esto lo vamos a hacer de manera práctica, yo quiero darle un poquito de teoría, pero lo vamos a ver Perfecto. de manera práctica. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. Claudio,
Sí. disculpe una consulta, por qué tendría que la flecha estar un poquito cargadita a la izquierda Lo voy a, los arcos derechos? lo voy a mostrar. Dame un par de láminas y lo voy a mostrar. ¿Te parece? Sí, perfecto. Ya. Ya, tenemos eso. Tenemos el concepto del center chop, que es el centro geométrico del disparo del arco. ¿Ya? Tenemos el concepto de tiller. ¿Qué es lo que es el tiller? Es la distancia que hay entre la pala y la cuerda a la altura donde termina el grip, ¿no es cierto? Eso. Entonces, en los arcos recurvos, la distancia entre ese lugar que está ahí, ¿se ven cómo muevo el cursor, Sí, cierto? perfecto. Acá y la cuerda en un arco recurvo es entre 5 y 10 milímetros mayor. Eso se mide con la regla, con la famosa reglita esta que nosotros usamos en T, se mide. ¿Y por qué es así? Los fabricantes hacen las palas con una forma diferente para precisamente compensar que tú no disparas sobre el centro geométrico del arco, tú disparas más abajo. Entonces, esa compensación, los fabricantes de arco la compensan lijando más una pala. Entonces, eso te permite que las dos palas trabajen igual y envíen la misma cantidad de energía. Por eso el tiller del arco siempre es un poco mayor arriba. Algunos, no todos, me enteré yo después, porque yo pensé que todos, pero no todos lo hacen así, que hacen verbo, que corren la cuerda, invierten el tiller, ponen el tiller 5 a 10 milímetros mayor abajo que arriba. ¿Por qué? Porque ellos al caminar la cuerda presionan aún más el disparar muy salido del centro geométrico del arco. Entonces cambian el tiller de las palas, pero no todos lo hacen. ¿Ya? Ya, ese es el tiller. Y la función de esa es equilibrar el traspaso de energía de la cuerda al arco en el entendido que no se dispara por el centro geométrico del mango. ¿Ya? Segundo, el fishmail o brace high, que es bien importante también. Disculpe, y por eso anteriormente las palas de los arcos takedown vienen con un numerito abajo que te dice cuál es la pala de abajo y cuál es la de arriba. Cuando no te lo dice, la pala que tiene escrito unos números es la que va abajo, siempre. Si no te dice bottom o top, la pala que viene marcada con los números es la pala que va abajo, ¿ya? Entonces, ya, eso es. Y tenemos la otra que es el FISMEL, que es la distancia entre la parte más profunda del grip, que en este caso sería esta, por ejemplo, acá, ahí, esa parte y la cuerda con el arco armado, esa distancia es el brace high o FISMEL, ¿ya? Brace o FISMEL. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que las tablas te establecen o los fabricantes te establecen un rango. No te dicen cuál es el FISMEL. Entonces te dicen, por ejemplo, para un arco de 70 pulgadas, el FISMEL adecuado es entre 8 3/4 y 9,5 pulgadas. Eso, medido desde acá hasta acá, en ese rango puede estar. ¿Alguien sabe qué es lo que es realmente el FISMEL o el brace? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Qué es? Aparte de una distancia, pues, pero ¿qué es lo que es? ¿Alguno de La ustedes? potencia de las palas C'est decir, ¿Qué? sirve ¿Perdón? para, sirve para ajustar la potencia de las palas en un rango para
no tener que cortar las flechas cuando se está haciendo un microajuste, que es más complicado. Uno trabaja con el fishmail para darle la potencia adecuada a la flecha que está usando. Con la tensión de la cuerda, Ya. porque ahí tú regulas, si está más tensa, tú tienes más potencia en tu flecha. Si está muy como, no está tan tensa, tú tienes que sacar más provecho, tirar más, hacer más apertura para que logre la misma distancia o encontrar el mismo, misma referencia. ¿Eso? No, me parece que es al revés. Se supone que cuando yo tengo la apertura de acuerdo a mi capacidad física y a la potencia de mi arco, cuando yo estoy abriéndolo, si yo lo abro a una menor distancia, estoy sacando menos potencia, menos libraje del arco. Por lo tanto, a uno cuando se compra el arco para la potencia y de acuerdo a la capacidad de apertura, va a decir el largo de brazos, se supone que uno debe tener la capacidad de abrir el arco X cantidad de pulgadas o X cantidad de centímetros, que después se transforman en la flecha. Si yo lo tengo muy cerca de la empuñadora, voy a abrir demasiado y puede que esté sobreexigiendo la capacidad de las palas. Y por el contrario, si yo lo tengo muy abierto, no estoy haciendo la apertura ideal para la potencia y el tipo de palas que tengo. Disculpen, yo creo que no va por ahí la Yo cosa, no lo disculpen, entiendo. porque independiente si si hay mucho fishmail o poco fishmail, mi apertura va a ser la misma. Diferente. Lo que va a variar es la cantidad de energía que yo le voy a entregar a la flecha. Entre menos fishmail, la flecha va a estar más tiempo en contacto con la cuerda, por lo tanto le va a entregar más energía y va a recibir menos impacto la pala. Entre más tenso tengo yo la cuerda, más corta la cuerda, el arco va a estar más doblado, pero cuando yo disparo la flecha, como va a haber una mayor distancia entre la cuerda y el arco, la flecha va a salir antes, va a entregar menos energía y toda esa energía extra que trae la cuerda se lo va a llevar la espalda. Creo que va por ahí. Sí, ya, eso. Vamos, están todos con ganas de participar, pero es exactamente eso es. Para ir cerrando esta cuestión. Mire, el FISMEL o el Brace High es súper importante. No, muchas veces la gente no conoce bien el concepto, pero tiene mucha importancia porque ¿para qué sirve? Para la agrupación un arco que tiene un brace o un FISMEL mal sincronizado o mal calibrado, hace que al arquero le cueste agrupar las flechas. Y es precisamente porque el FISMEL lo que te indica es el lugar medido ¿cómo se llama? En pulgadas, el lugar de aquí evidentemente de ahí, el lugar donde la flecha se separa la cuerda. Eso es el brace height o el FISMEL, el lugar donde se separa de la cuerda la flecha. Entonces, el fabricante diseña la pala con una cierta, con una cierta curvatura que le entrega una energía a la flecha para que la flecha salga disparada. Entonces, el fabricante te dice que, por ejemplo, para un arco de 64 hecho por él, entre ese rango es donde se entrega de mejor forma la energía para que la flecha salga bien disparada. ¿Sí? Entonces, si tú usas un brace high diferente, por ejemplo, es muy corto, está por debajo de esos rangos, ¿qué significa? Que la flecha debió haberse separado en este lugar, pero se separa acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la pala? Le entrega excesiva energía a la flecha, ¿no es cierto? Porque se tenía que separar acá, ahí. Pero imagínate, todo ese rango de energía se lo transmitió a la flecha, entonces va a ser una flecha muy loca, una flecha que va a salir y no te va a perdonar el error.
Entonces la flecha va a salir disparada porque le transfirió energía en exceso. Al revés, si el brace es muy alto, ¿qué significa? Que la flecha tenía que salir acá, pero salió antes. Entonces una flecha floja, que no le transmitió toda la energía, por lo tanto la flecha va a tener un vuelo errático, va a caer antes. Entonces tú no vas a poder agrupar bien, porque no le transferiste la energía correcta a la flecha. Pero aún así, te da un rango. Entonces, ¿qué es lo que tú haces como instructor? Súper sencillo, una prueba de papel. Entonces le dices a tu arquero, profe, ¿dónde pongo esto? Tú sabes que el brace se modifica torciendo la cuerda, ¿cierto? La cuerda viene prácticamente, las sin fin vienen así sin torcer. Entonces te va a dar un brace. Si tú la tuerces, la cuerda se acorta, por lo tanto crece el brace. ¿Sí? Entonces tú lo puedes modificar. Entonces tú dices, veamos, pues. Entonces tú imprimes un papel, una hoja carta con 3 círculos y pones a tu arquero a corta distancia, 15 yardas, a disparar, a disparar, a disparar, hasta que ya tenga cierto nivel de agrupación, te ya haya calentado, y pones el papelito con los 3 círculos. Entonces tú pescas al arco, tuerces la cuerda y lo llevas al brace más pequeño, a 8. Mides 8 y lo haces disparar una serie de flechas, 4 flechas, 5 flechas, 6 flechas al primer círculo. Y anotas al lado del círculo 8 pulgadas. Listo. Pescas el arco, lo desarmas, vas a la distancia intermedia, 8,5, no sé cuánto, aquí está en pulgadas, pero entre el menor y el mayor al centro. Desenrollas un poquito el arco y lo haces disparar la misma serie de flechas al círculo del centro. Anotas al lado la distancia, o sea, el brace, y desarmas el arco, tuerces la cuerda y lo llevas a la distancia máxima. Mismo grupo de flechas y analizas con cuál distancia de brace obtuviste la mejor agrupación de flechas y con esa lo haces trabajar. Esa es la manera correcta. No es usemos el menor o el mayor, no. Tienes que ir probando porque va a depender de la flecha, del arquero, de la forma de disparar. Tú lo llevas a un trabajo experimental. Blas, Profe, eh, sucede, a veces a mí me pasa, no sé si será maña de mi arco o les pasará a mis compañeros también, que de pronto las condiciones climáticas me hacen cambiar el brace de la cuerda, del arco, ¿ya? Y yo siento que varió porque el arco me vibra más. Eso tiene que ver porque la energía que se debió haber transmitido a la flecha quedó un poco en el arco y por eso me vibra. a ver, no te entendí. ¿Qué es lo que te pasa con condiciones climáticas? Claro, cuando de repente voy al norte, la última vuelta de La Serena que me pegué, por ejemplo, con el calor, el arco no estaba acostumbrado a esas condiciones. Sí, pues. Entonces, se me varió el brace. Y tu Cambié arco mi es de brace. madera. Ajá, Sí, sí. con mayor razón. Ya, entonces, yo sentí en algún momento, tiro tras tiro, que el arco me vibraba más de lo normal. Fui a medir el brace y había variado. Esa sensación, esa vibración que yo sentía en la mano, tiene que ver también con esto, ¿cierto? Que Puede parte de ser esa eso. energía no se transmitía a la flecha y quedaba en el arco. Puede ser eso y puede ser también que no guardes de manera adecuada la cuerda. Ojo con eso también. La cuerda, Ya, uno, cuando la guarda, mete la manera correcta de hacerlo. Tú tomas una gasa, metes la otra a través de y la pinzas con un clip o con algo para que no se te ah, tuerza. sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Claro, hay que tratar de hacer eso bien. Sí, sí. Y lo No, otro sí, que es sí, sí. importante que tienen que acostumbrarse y enseñarle a sus arqueros que tengan su libretita con sus parámetros básicos. ¿Ya? Entonces, cuando tú armas tu arco, sacas tu reglita, que tu reglita es importante, mides Ujú. el brace, mides el tiller. Entonces, vas ciertos patrones para saber que siempre tu arco tiene los mismos parámetros que te pueden variar por diversos motivos. Entonces, oye, chuta, estaba por decirte, en 12 centímetros. Chuta, ¿y ahora cuánto me da? Me da 11. Vamos a torcer la cuerda hasta llegar, o soltar la cuerda hasta llegar al parámetro que yo tengo.
Entonces, Ya, más allá de que lo guardes o no, tú tienes que tener siempre el criterio de ir, usar tu regla y tratar de que siempre tu arco sea consistente en los parámetros que tú manejas, como este, por ejemplo, el Fismel o el Tiller, ¿ya? O si no, algo le ya. pasó a tu arco. A lo mejor no vas a encontrar el porqué todavía, pero tienes que tratar de modificarlo para que dispares siempre de la misma forma. Ya, No, eso. claro, claro, claro. Blas, Roberto y después Carlos. Ya, gracias. ¿En qué incide el material que está fabricada la cuerda? Porque hay unas cuerdas que son más elásticas, Sí, otras menos elásticas, sí, por lo tanto van a transmitir van a absorber o no absorber tanto la energía que le va a transmitir a la sí, flecha. sí, sí. Sí, bueno, incide en el tipo de material. Una cuerda de Dacron que tiene un porcentaje de elasticidad, entre comillas, alto, no sé, cercano al 3%, pero es alto para esto. Se usa en arcos tradicionales, pero un Dynaflex, por ejemplo, está cercano al 1%. Entonces tú no la puedes utilizar en un arco con palas que no estén reforzadas, porque la energía que transmite es tanto que si el arco no está preparado se te va a quebrar. Entonces, los arcos te dicen, fabricantes te dicen qué rango de cuerda o de material de cuerda tú puedes utilizar. No es llegar y utilizarlo. Eso. Eh, ya, Roberto. Carlos, Tal vez complementando con lo que tú comentabas sobre la energía. Un aspecto práctico es la protección del arco en función de ese rango de Fishmail, pero otro aspecto también es el efecto que tiene la suelta. Los que trabajamos con recurvo, cuando soltamos la cuerda, no hace un viaje lineal, sino hace un viaje serpenteado, es como una curva. como una cuerda de Por lo guitarra. tanto, claro, entonces si uno reconoce una curva, uno va a encontrar unos puntos superiores que son los montes y unos puntos inferiores que son los valles. Si uno se imagina esa curva y la pone en el plano, eh, son los puntos extremos. El ideal es que la flecha se suelte en el nodo, en el punto central. Y eso es ensayo y error, porque eso, como tú decías, depende del arquero, de la cuerda, de la apertura, y el ideal es que se suelte en el nodo, en el lugar donde la cuerda va justo en el medio del arco, porque si se suelta un poco antes, un poco después respecto a este fismel, la, la flecha no va a salir serpenteando de manera correcta, y lo que tú dices va a ampliar el rango de círculo con el cual llega a la diana. Bueno, por eso esto, como tú dices, es un deporte de precisión. Entonces, por eso, por ejemplo, un arco que usa un clicker te va a dar una situación más ventajosa que uno que no lo utiliza, porque la apertura va a ser más consistente. Entonces, tú vas a disparar siempre del mismo lugar, versus alguien que a lo mejor es tradicional y que puede expandir más o menos. Ahí ya tienes un disparo distinto. ¿Te das cuenta? Y Correcto. sobre todo, el disparar con dedo, pues chiquillos, porque creen tenemos los estilos limitados y los no limitados aparte, porque evidentemente el disparar con dedos, con manos humanas que se mueven de forma distinta y que tú puedes hacer que el disparo colapse, sales de la línea de fuerza, estás con la mano muy rígida, cada disparo es distinto, po, o si no, todos irían al centro. Entonces, es distinto disparar con gatillo, que tú no tocas la cuerda, que disparar con dedos. ¿Sí? Ya. ¿Avancemos? Ah, perdón, me faltaba. Esto que está acá, ¿qué significa? Porque esta es la nomenclatura que ustedes se van a encontrar, porque dice, oye, ¿qué arco? Listo, arco tanto. Pero ¿qué significa cada una de estas cosas que están acá? ¿Cómo interpretan ustedes esto? 70 con la cosita, 28 con la arroba, 40 con el gato ahí. ¿Qué significa eso? Que es importante que ustedes sepan interpretarlo para decírselo a su alumno. ¿Qué significa? Tiene cara de Ahí, inicialmente el largo del arco, el segundo, el largo de la cuerda,
y debe ser la libre el último. René, ¿levantaste la mano? Sí, Dale. como, como lo entiendo yo, el largo completo del arco medido en pulgadas, las 70. Sí, 28 pulgadas es la apertura ideal, ideal para rendir las 40 libras que es el dato final. claro. Ah, ¿Qué significa esto? Vamos, como ustedes bien dicen, 70 con las dos cremillas, no sé cómo se llama, apóstrofe, no sé. La apertura la longitud del arco. 40 pulgadas, o sea, 40 con el gato son las libras del arco, pero no significa que el arco sea de 40 libras. Significa que el fabricante midió en unas condiciones especiales en su taller el arco, lo puso en una maquinita, lo abrió hasta una apertura de 28, que es el estándar, a 28, y con el dinamómetro vio cuánto pesaba en potencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que los arcos no tienen potencia. Los arcos son medidos de manera estándar a 28 pulgadas de apertura y se ve qué potencia arrojan. Si una persona tiene una apertura menor, evidentemente que el arco no va a dar las 40 libras. Y si una persona tiene una apertura mayor, evidentemente que va a sacar más potencia. ¿Ya? Entonces eso es importante, no es que el arco tenga 40 libras, sino que el arco medido en ciertas condiciones te va a dar esa potencia. ¿Ya? Constanza y después Alex. Consulta, ahí en la nomenclatura, ¿dónde se incluiría o cómo se podría agregar el tema del tamaño del riser? Si es de 23 pulgadas, de 25, o sea, solo como para saberlo y reconocerlo visualmente. No se agrega. Lo que pasa es que las palas tienen un tamaño. Ya. Entonces, por ejemplo, si tú compras un riser de 21, que es más cortito, y tú compras unas palas largas, no te van a dar los 70, te van a dar menos pulgadas. Entonces tú, Ah, ok. ¿sabes? Ya, ya. Eso. Tú mides el largo general. Ya, Alex, Sí, lo que yo te quería decir era respecto a la apertura. Si tú tienes un arco de 34 libras y tú el máximo de rango que tú puedes abrir es para 28, lógicamente que pierdes potencia, pero también dirección no. al tener menos, o sea, tener tanta potencia el arco y tú lo sacas de rendimiento mínimo, ¿influye en algo eso en la No, dirección de no, la flecha? lo que influye es lo siguiente, es si Ya. tú, por ejemplo, si tú compras para una persona de baja estatura, que no tengo la tabla acá, pero de baja estatura, un arco de 70, un arco que sea muy grande, ahí sí te puede afectar en el FISMEL, porque la persona si tiene es baja estatura, No, eso lo tengo claro, por eso lo eso, tengo claro, pero al te decía revés, lo otro, que tuviera más potencia y tú le sacas la mitad del rendimiento. ¿Influye en el tiro? pasa otra cosa, Allá. que cuando tú abres el arco, y eso ocurre en los arcos que son cortos. Si tú en el trabajo que mostraron los chiquillos, mostraron los arcos de caballería. No sé si se dieron cuenta que los Sí. arcos de caballería tienen como una pieza adicional afuera, en las puntas, en los tips, que no tiene que ver con la curvatura. Y eso ocurre porque pasado cierto ángulo de apertura de la cuerda del tip, se provoca, pasado cierto ángulo, un fenómeno que se llama estaqueo, o stacking, que hace que efectivamente la transferencia de energía sea tan fuerte que la flecha sale para todos lados. Entonces, como los chinos, los Ok. asiáticos sabían mucho de física, lo que hacen con esa pieza es cambiarle el ángulo, porque los arcos son tan cortitos, los arcos de caballería, que es muy fácil pasarse de ese ángulo al abrirlo. Entonces, esa pieza que va en otro ángulo te permite que al abrir un arco corto no pase de ese ángulo y no se provoque el fenómeno del stacking. Ok. Eso, no sé si te quedó claro. Sí, está claro. Gracias. Ok, ya.
knock point. ¿Estamos? Entonces, nuestra reglita, aquí, ¿qué es lo que se sugiere de la regla? Primero, arco compuesto, 90 grados exacto. Si nosotros vamos a poner el knock point de un arco compuesto a 0, o sea, exacto sobre el reposaflecha. Pero aquí se sugiere, ojo, se sugiere distintas distancias de aproximación a lo que es ¿cómo se llaman? Los arcos recurvos. Entonces, por ejemplo, entre estas distancias, un arco recurvo con rest, o sea, levantado sobre la ventana del arco. Un arco recurvo con tapetino o con el rest de pelito para los tradicionales un poquito más alto, y el longbow también un poco más alto, ¿ya? Eso es lo que se sugiere, por eso cuando ustedes pongan el knock point de un alumno de ustedes, ¿qué es lo que sugiero yo? Que primero prueben, no amarren y no aprieten con hilo fuerte porque lo van a sacar, porque la prueba real de esto es empírica, tú partes desde esa distancia, pero tú te pones frente a la contención y disparas a cierta distancia, 15, 10 metros, 15 metros, disparas sobre tu hombro, no en ángulo ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que sobre tu hombro, dispara una serie de flechas y tú vas a ver el knock point que queda de manera correcta, debería estar en 90 grados a la diana. Si las flechas caen con la cola hacia arriba, significa que el knock point está muy alto, tú tienes que bajarlo. Si cae con la flecha muy baja, con la cola muy baja, lo corriges y lo subes. ¿Ya? Eso básicamente, esa es la prueba que uno hace, empírica. Tú partes de esa distancia, pero en general tú lo pruebas en la cancha. ¿Ya? Yo tengo acá un video que mire, por honor al tiempo, yo lo voy a dejar mejor que ustedes lo vean, pero es un video de cómo hace un knock point un arquero, el Steve, no sé cómo se pronuncia, Bigler, que es un holandés creo que se retiró ahora hace poco, hizo la despedida ahí en su Instagram, que ya está chato del deporte, que no quería seguir, pero un tipo súper bueno, y muestra ahí cómo hacerlo. Está súper bueno el videíto, hace unas pruebas ahí, se los voy a dejar para que ustedes le echen una mirada, pero está súper bueno. Ya, bueno, eso es lo que tenemos. Hay distintas fórmulas. En general, para los compuestos se usa un poquito distinto, ¿cierto? Se usa un D-loop cuando utilizan gatillo, ¿ya? Eh, en esto se van a encontrar de todo, chiquillo, ¿ah? Porque esta cuestión uno tiene que ir probando, pero en términos generales hay de todo. Por ejemplo, para los arcos recurvos, yo que sugiero sí la utilización de hilos, no de estos de metal. Uno, porque son peligrosos, si se te suelta esa cuestión, un metal que salga volando con potencia te puede causar daño, uno. Pero dos también, y principalmente, sobre todo cuando uno lo pone muy ajustado entre el knock, al hacer el ángulo, la cuerda, el metal te pinza el knock, entonces puede facilitar que la flecha siempre se te caiga del reposaflecha. Entonces, yo en general no me gustan mucho a mí los de metal, son más cómodos, sí, tú los abres con el alicate y los mueves más rápido, pero en general a mí no me gustan mucho. El D-loop para hacerlo también, hay algunos que lo hacen con los knock uno arriba y uno abajo. En general se recomienda hacer con uno, habitualmente abajo, para que también evitar que al abrirlo el ángulo de la cuerda te pince la flecha. ¿Ya? Ya. Segundo, en los reposaflechas, ¿cómo instalar el reposaflecha? Pues esta cuestión para ambos, compuesto y recurvo, lo mismo. Lo importante es que la flecha tiene que quedar ¿de qué forma? Que la puntita, en el caso de los recurvos, no sobresalga en exceso del tubo de la flecha. ¿Por qué? Para que la flecha salga, los gringos llaman clearance, que es como
la claridad del disparo de la flecha, o sea, que salga limpia, que la pluma no golpee en la base del soporte del recurvo, ¿ya? Eso vale también para el arco compuesto, por eso hay algunos que les gusta más, que yo personalmente ahora también cambié al de hoja y cambié por el sobre que era de ¿cómo se llama?, de bajada, que a algunos les gusta, hay que sincronizarlo bien a la cuerda, pero en general a mucha gente le gustan más los reposaflechas de lata porque además en compuesto la flecha tiene más contacto con el reposaflecha, por lo tanto permite enderezarla más, ¿ya? Pero en términos generales, eso. Dureza del culatín, yo no sé si ustedes lo revisan, pero una prueba que se hace en esto es poner la flecha en la cuerda, tú te paras y golpeas la cuerda y la flecha debería salir. Si la flecha se te cae antes, es que el culatín es muy blando, o sea, es muy ancho, no es de la medida adecuada para el número de hilos de la cuerda o para el grosor del embarrilado de la cuerda, que también podría ser. Por lo tanto, no es adecuado, se te puede caer apenas estés anclando, así que no es adecuado. O al revés, si está muy apretado y tú golpeas la cuerda y la flecha no sale, también está muy ajustado y también puede tener un accidente, no va a comportarse de manera adecuada la cuerda, así que tú tienes que golpearlo y la flecha se tiene que caer. Eso te da una buena dureza del culatín. Bueno, y eso para también facilitar lo que es el tema de la salida de la flecha. Recomendación, tú puedes poner la flecha en una mesa, le pones un palito de fósforo y la miras de atrás, y si la flecha, o sea, el palito de fósforo queda paralelo a la flecha, significa que el culatín está bien puesto y tienes menos probabilidades de que la pluma toque el rest al salir. Si no es así, tú puedes mover el rest, nunca peguen los rest, los no los peguen. Por esto mismo que tú lo puedes rotar y porque además el NOC tiene una función que es súper importante, que es, si por ejemplo la flecha golpea en una zona dura, la energía tú la sale por el NOC como una especie de corcho de botella de champaña y con eso evitas que la energía quede en la flecha y se te quiebre. Entonces los NOC tienen que estar flotando, ajustados al tubo, pero flotando. Si tú lo pegas con la gotita, con este tipo de cosas, no vas a lograr el efecto y vas a perder más flecha. Entonces, los NOC ajustados, pero que se puedan mover, no pegados. Ya, general, del punto de pivot, lo que nosotros establecemos es que una distancia de seguridad debería ser a lo menos media o 1 pulgada sobre ¿no es cierto?, la distancia donde sale la flecha, ¿ya? Eso. Spine. Tenemos dos tipos de spine. Tenemos por una parte el spine estático, ¿ya? Que es el que hacen los fabricantes con una maquinita que ponen la flecha a 20, creo que está mal, creo que es 29 pulgadas, creo que es 29, le ponen un peso de 1,94 libras y ve cuánto flecta, ¿ya? Y ese spine te entrega el famoso 600, 400, que es la dureza del tubo, ¿ya? En general sirve, sí sirve, uno tiene que tener esa medida, sobre todo de seguridad, porque si ustedes después van a buscar, ¿no es cierto?, a las famosas tablas Easton o a las otras tablas esta que tienen la Black Eagle y la mayoría de las flechas, te da un rango de seguridad cierto para evitar que la flecha se te quiebre al salir, o sea que tú traspasaste tanta energía que la flecha se quebró, que es la famosa paradoja del arquero que la vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente te dice la potencia del arco, la apertura o el tamaño de la flecha y te dice siendo recurvo, lombo o compuesto, entre qué rango debería estar el spine. Entonces, ustedes van, dependiendo de la casa o de la fábrica productora, tiene distintas tablas y ustedes pueden buscar hacer el cruce entre el tamaño de la flecha,
la potencia del arco y ahí te va a decir más o menos cuál es el spine estático recomendado para las flechas, ¿ya? Aquí tienen las tablas Goldtip, por ejemplo, y ahí ustedes ven, ¿ya? Aquí también incorporan, fíjate, el peso de las puntas en grains. Son varios factores que uno tiene que ver, pero tiene que saber buscarlo. Entonces, cuando tú recomiendas a tu arquero o a tu alumno qué flecha va a comprar, tú ya sabes que tienes que tener apertura, una serie de factores que los buscas y lo corroboras en estas tablas. ¿Ya? Por ejemplo, Gold Tip tiene diferencia entre compuesto y recurvo. ¿Ves? Ya. Pero tenemos otro spine que es más complicado y más práctico, porque el otro, si bien te da un rango de seguridad para que tu flecha no se corte, tenemos el famoso spine dinámico de la flecha. Y el spine dinámico de la flecha corresponde al comportamiento de la flecha en vuelo. Y ese es un poco más complejo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con un primer concepto que me gustaría establecer, que es la paradoja del arquero, que me imagino que todos han oído hablar en algún momento y han visto los videos del Archery Paradox y todo el cuento del viejo que dispara la flecha y la flecha sale dando vueltas. ¿Sí? Todos me imagino que lo han visto. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que la flecha en realidad no sale volando recto, la flecha sale serpenteando. Aún así, la flecha llega al centro, bien calibrado el arco se supone, pero la flecha llega al centro. Entonces, eso es lo paradójico, que la flecha no vuela recto, pero llega al lugar donde tiene que llegar, ¿cierto? Eso es lo paradójico. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa, chiquillos? Que aquí ustedes van a ver ciertas cosas. Mira, por ejemplo, y aquí viene la explicación que me preguntaron recién. ¿Por qué la flecha está un poquito hacia afuera? Por esto. Aquí tenemos la flecha y aquí tenemos la cuerda, ¿cierto? Está alineada. Si tú te das cuenta, la flecha está un poco hacia afuera. Cuando tú un arco recurva, lo disparas o lo abres y sueltas la cuerda, la flecha en el recurvo para un arco diestro, lo primero que hace es se flecta hacia adentro, hacia la ventana del arco. Aquí, cuando tú ya soltaste la flecha, lo primero que hace es la flecha se curva hacia adentro. Después se endereza, se recurva hacia afuera, se endereza y sale de la zona del arco y empieza a volar serpenteando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Vamos a mirar de nuevo este videíto, que es una animación. Y en un arco sin ventana, ¿no es cierto? ¿Ven? La flecha la sueltan, se curva hacia adentro, hacia afuera, y la flecha sale volando, pero no golpea el arco. Si la flecha tiene una flexibilidad adecuada, un spine estático adecuado, la flecha va a salir bien y su curvatura no va a ser tan potente como para que golpee la ventana del arco, ¿ven? ¿Sí? Si la flecha fuera muy blanda, golpearía la ventana o se quebraría antes, ¿ya? Pero una flecha adecuadamente elegida debería hacer este movimiento. Y de ahí sale y se dirige al blanco, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a establecer? El concepto de los nodos, o no sé si ustedes han oído hablar, los nódulos o nodos de las flechas. Los nodos de las flechas son unos puntos que están ubicados cercanos a la punta y cercanos al culatín, y que los nodos incluso se identifican. Hay una fórmula de cómo identificarlo. Tú puedes tomar el tubo y golpearlos en la mesa o golpearlos tú los tomas de cierta parte de los tubos y lo empiezas a hacer rebotar en la mesa y vas a identificar los nódulos donde tienen menos vibración. ¿Ya? Entonces, esos nódulos que están ahí, y aquí viene la paradoja del arquero, son los que van en línea recta, independiente que la flecha se mueva y se balancea, los nódulos siempre van dirigidos hacia el centro de la diana. ¿Sí? Siempre. Entonces, la flecha se bambolea
pero esos nódulos siempre permanecen en línea recta a la diana. ¿Estamos? Entonces, cuando tú sueltas con los dedos, tú haces que la flecha quede un poquito hacia afuera, porque lo que estás haciendo acá, si ustedes ven en esta flecha, estás alineando más que la flecha los nódulos con con la, con la diana en este caso. Entonces tú cuando sueltas, ¿qué es lo que haces? Que al salir la flecha, los nodos son los que se van a alinear, a diferencia del arco compuesto, porque en los arcos recurvos las flechas se bambolean en ese sentido de izquierda a derecha, pero en un arco de poleas con disparador, no usando dedo, la flecha no va serpenteando de izquierda a derecha, sino que va arriba hacia abajo. Por lo tanto, la flecha siempre se dirige al centro, y por eso que cuando yo también hago lo de los 90 grados del reposaflecha, yo no le doy ninguna diferencia, sino que va derecho a la diana. ¿Ya? Eso. Claudio, debemos aducir entonces que el lado contrario para los zurdos. El lado contrario para el sur. Entonces aquí está, pues ves, mira, arco recurvo, suelta con los dedos, tú alineas y sacas un pelito, es 1 milímetro. Si tú te pones atrás, debería aparecer un pelito la punta de la flecha hacia el lado. Con arco compuesto, con dedos, también, si te das cuenta, aparece un pelito hacia el lado de la flecha. Con un arco de poleas con suelta con disparador, va directo, porque la forma de moverse de la flecha es no hacia los lados del horizontal, sino que es en la vertical. ¿Estamos? Bueno, lo deseable es que una vez que tú identifiques los nodos, trates de poner los nodos lo más cercano posible al reposaflecha para mantener, ¿no es cierto?, y potenciar de que los nodos no se muevan, sino que vayan en línea recta hacia la diana. Claudio, quiero hacer una acotación. Debo ahora, bueno, ahora saco conclusiones de por qué, por ejemplo, cuando uno tira a distancias cortas, a pesar que uno le pega en el centro, a veces, eh, la flecha en algunos casos queda chueca, está chueca, es como que yo lo hubiese tirado de un lado, ¿entiendes? Exacto, Entonces, claro. ya Y porque el estamos aclarando. comportamiento de la flecha en vuelo es distinto, entonces nosotros podemos tener una flecha dura o blanda dependiendo de dónde caiga en la diana. Y eso se puede modificar, que lo voy a ver más adelante. Estamos un poquito atrasados, pero yo me puedo quedar más rato, no sé si ustedes pueden, pero quiero pasar esta parte teórica a lo menos, la parte práctica la podemos ver después, pero esta parte teórica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo importante? ¿No es cierto? Que tengamos eh, un, una buena elección de nuestros reposaflechas también. Por ejemplo, en un arco compuesto con una lata con hoja, si se dan cuenta, si la hoja es muy ancha, va a tocar, en el momento que salga la flecha, va a tocar las plumas y eso va a hacer que la flecha tampoco salga de manera correcta. ¿Ya? Lo mismo en un reposaflecha de recurvo. Si se dan cuenta, la flecha tiene que estar depositada sobre el reposaflecha, pero no puede sobresalir excesivamente. ¿Por qué? Porque la flecha, como ustedes vieron en el video, sale dando vueltas, sale girando y sale balanceándose. Entonces, lo más seguro es que con un reposaflecha que sale excesivamente sobre el tubo, la flecha va a golpear. ¿Cómo se puede probar el clearance? Tú puedes poner talco, por ejemplo. Incluso hay una especie de plumas que se venden que tú la pones, que son como unas hilachas así colgando. Tú se la pones al tubo, le echas talco y sueltas la flecha. Y si la pluma toca o deja la ventana manchada con talco, es porque golpeó. Entonces tienes que mejorar la salida de la flecha. ¿Ya? FOC, no me voy a meter tanto en esto, chiquillos, porque son una fórmula, las podemos ver después con más calma, pero también el FOC es el centro de gravedad de la flecha y efectivamente tiene harta importancia, sí. Eso lo pueden leer ustedes y me lo pueden consultar después, pero hay que elegir el FOC adecuado
que es una proporción desde el centro de gravedad, desde el centro de gravedad al centro geomático de la flecha, con una fórmula que te da, que te permite establecer si la flecha realmente va a aprovechar la energía o va a caer. Y eso tiene que ver un poco con el peso de la punta, con el peso del tubo, con el peso de las plumas, con una proporción que se hace. Entonces, te debería dar más o menos un 15% si tú lo aplicas bien en la fórmula. Entonces, una flecha que tiene un FOC inadecuado va a ser una flecha que no va a llevar toda la energía necesaria y la flecha te va a caer antes, no va a tener un buen comportamiento. ¿Ya? Aquí les voy a dejar cómo se hace, recomendado entre el 10 y el 15%. Pueden hacer el ejercicio ustedes en su casa para medirlo y ahí a lo mejor les va a dar algunos, como ustedes dicen, algunos posibilidades de error, porque tus flechas no vuelan bien. Que ojo que es importante porque muchas veces uno pone mucho énfasis en el arco y finalmente el que marca puntos es la flecha. Entonces, tener una flecha correctamente ajustada es súper importante, chiquillos, súper importante. Lo otro, el peso de la flecha, porque me voy a meter mucho en esto, lo podemos ver si quieren después en la fórmula, pero en general el peso, el amo de la flecha es importante que ustedes lo manejen y lo calculen. ¿Por qué? Porque si hay gente que trabaja súper al límite, en general lo recurvo, olímpico, flecha delgadita con unos vanes, pero ínfimos, 80 gramos en la punta. Entonces siempre están al límite. ¿Por qué? Porque la flecha es más ligera, tiene menos rasante, por lo tanto tiene posibilidades de tener menos resistencia del aire al vuelo y tu flecha va a caer más. Sí, está bien, pero si tú eliges mal y no usas esta fórmula, es como estar disparando tu arco en vacío, po. Entonces, claro, y no está, es, vas a provocar microfisuras en las palas de tu arco porque es como disparar en seco. Entonces, hay una cierta cantidad con esta fórmula de grains per inch, que incluso los arcos tienen esa medida. GPI, grains per inch, te lo va a dar la flecha. Entonces te va a decir cuántos son y cuánto tú necesitas. Habitualmente, entre 6 grains por libra debería tener el tubo de tu flecha, o en los tradicionales 8. Tú aplicas esta fórmula y ves si tu flecha está muy liviana, si está correcta, está muy pesada, etcétera. Pero es una medida de seguridad que es importante que ustedes manejen. Aquí está la fórmula. El límite mínimo que se considera seguro son 6 grains por libra en polea y 8 grains en tradicional. Entonces, por ejemplo, si un arco tiene una potencia de 52, flecha de 30 y el tubo es de 7,5 grains per inch con una punta de 100 grains, tú haces esta fórmula. 30 por 7,4 más 100 te da 322 grains. Ese es el peso. Si esos 322 lo divides por la potencia del arco, te está dando el grains per inch, que sería 6,19, por lo tanto está dentro del rango recomendado. O sea, tu flecha es segura, tú estás traspasando una energía correcta y hay menos posibilidades de que se rompa. Si esta fórmula te da 5,8, está ahí mal, o sea, en cualquier momento tu arco se puede reventar. ¿Ya? Entonces, de ahí lo importante es que ustedes puedan establecer un peso de la flecha adecuado para el arco que ustedes están utilizando. ¿Ya? Bueno, ajuste preliminar, está la famosa flecha desnuda, ¿no es cierto? La primera prueba 2-3 metros, disparar a la altura del hombro, una serie de flechas. Después vas a 15-20 metros, también soltar 2 a 3 flechas emplumadas, 2 y 3 sin emplumar para revisar el efecto del vuelo, y se hace a corta distancia para que la pluma no te logre estabilizar el vuelo. ¿Qué es lo que se sugiere también? Tú puedes agregar un poquito de cinta adhesiva a la flecha desnuda para compensar la diferencia de grains entre la que tiene plumas y la que no tiene, y para que sea más cierta ¿cómo se llama? La, la, eh, el peso de la flecha y sea más homologable. En términos generales,
¿Qué es lo que te dice? Si las flechas con pluma te cayeron en el centro y tus otras flechas te cayeron altas, ¿qué significa? Que tu punto de flecha está muy bajo y tienes que subirlo un poquito más hasta que te caigan en el centro. Viceversa, si la flecha desnuda te cae baja, tu punto de flecha está muy alto, tienes que subirlo un poquito, ¿ya? Al revés, si tu flecha, si tu deriva es horizontal, si te cae a la izquierda para un arquero diestro, significa que la flecha se comporta dura para un arquero diestro. Para un arquero diestro, si la flecha te cae a la derecha, tu flecha se comporta en el vuelo blanda. ¿Ya? Ojo que es una tendencia, ¿ah? No significa que tiré una, me cayó, no. Tiene que ser un patrón de comportamiento. Si tú te das cuenta que esto habitualmente funciona así, tú haces correcciones, pero puedes tener algunos problemas por suelta, por diversos motivos. Patrones de comportamiento, no una flecha, sino que varias flechas consistentemente me caen arriba, abajo, izquierda o derecha. Tú puedes tomar estas decisiones, ¿ya? O puedes interpretar eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo podría corregir si la flecha se comporta dura? O sea, ¿qué significa? Que la flecha es rígida. Usar un spine más flexible, un cambio tubo. Si estaba usando 600, bajo a 700 o subo a 700 y veo cómo se comporta si está muy dura, ¿cierto? Lo otro, si tengo el mismo spine, ¿qué podría hacer? Utilizar un tubo más largo. Pues si yo las corté, pruebo las otras flechas, por eso antes de cortar hacer todas estas pruebas le doy un poquito más de longitud a la flecha. Eso va a hacer que la flecha se comporte más blanda. Mientras más corto el tubo, más duro. Mientras más largo, más blando. ¿Sí? Otro, cosa que podría hacer, estoy trabajando con 100 grains en la punta, le pongo 120 grains y me va a ablandar la flecha. ¿Por qué? Porque tiene que trasladar más masa en la punta. Entonces eso va a hacer que la flecha se comporte de manera más blanda. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo en arco recurvo, estoy trabajando con botón de presión, suelto la presión, le doy menos presión, que el resorte se comporte de una manera distinta, entonces me va a ablandar la flecha. Y con arcos que permitan un ajuste de potencia, podemos subir un poquito la potencia, ¿no es cierto? Dándole un octavo de vuelta, con los compuestos con la herramienta, ¿no es cierto? Un octavo, una cuarta parte, y veo cómo se comporta la flecha, ¿sí? Al revés, si la flecha nos queda muy, dijimos recién, muy dura, muy blanda, la solución, cambiar spine, un spine más rígido. Pero si yo ya tengo mi flecha, la estoy probando, ¿qué es lo que podría hacer? Cortar el eje, un pelito, ¿ah? Para endurecer la flecha. ¿Mm? Ojo, con la siguiente resguardo, que no tengo que pasarme de esa distancia de seguridad que me vaya a quedar cerca del reposaflecha, se me caiga y me hiera la mano, ¿ya? Pero puedo ir cortándola de a poco, ¿ya? Con el mismo spine utilizando la prueba, disminuir el peso de la punta. Estoy trabajando con una flecha de 120 grains, la pruebo a 100 o a 80, siempre y cuando no me modifique lo que vimos los grains per inch, porque si me queda muy por debajo, tengo que cambiar flecha. ¿Ah? Pero todas estas son fórmulas que yo puedo utilizar. Añadir peso al culatín. Hay unos pesos que se ponen por dentro del tubo y te modifican un poquito el peso de la cola de la flecha. O incluso modificar, ¿no es cierto?, aumentar la presión, ¿cierto?, en el botón de presión. O incluso ponerle menos, para endurecerla, plumas más cortas, más pequeñas. ¿Ya? Eso. Ya, esos son como ajustes básicos, chicos, que hacer. Esto también lo voy a pasar, se los voy a dejar acá. Es un ejercicio bien interesante que se hace de calentamiento. Es bien completo. Aparte de lo que nosotros hacemos, está en inglés,
pero está súper fácil de hacer y hay una chica que es como, no sé si será kinesióloga o instructora, pero hay unos ejercicios bastante buenos. Se los voy a dejar. Ya. Dado la hora, vamos a tener que dejar hasta acá, chicos, para que no usar más tiempo del adecuado. Esto lo vamos a hacer, no se preocupen, lo vamos a hacer en la parte práctica, lamentablemente. Yo voy a dejar igual el PDF afuera, en el Classroom, para que ustedes lo tengan y lo lean, y si tienen alguna duda, la revisemos el día de la parte práctica, pero en el fondo esto lo íbamos a pasar rápido y lo íbamos a trabajar allá en la sesión. Así que no se preocupen por eso. ¿Les parece? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Observaciones? Es harta Maravillado. información, entonces hay que procesar todo, nada más. Sí, es harta información esto, chiquillo. Maravillado, maravillado. Es harta información y bueno, yo siempre voy a estar disponible si ustedes necesitan por chat, para poder ayudarlo entre lo que yo pueda. Hay cosas que uno se le van, evidentemente. Si esto es, como les digo, es mucha información, es mucha. Y hay Es que el comienzo de algo, ¿no? es el comienzo de algo y también hay mucha teoría y la prueba de ensayo y error. Lamentablemente nosotros no tenemos la suerte que tienen los gringos que van a una tienda y pueden comprar todos los NOC y todas las durezas y todo al súper bajo precio y explorar. Para nosotros es más complicado. Pero igual probar, pues dentro de lo posible, ir probando materiales, cosas así, para que uno también tenga la parte empírica. Pero bueno, los animo a que exploren, porque esta cuestión es harto de ensayo y error también. Lo que para uno le resulta, a otro pueda que no. Lo que sí, chiquillos, yo siempre sugiero ser bien cuidadoso en las recomendaciones que uno da y sobre todo ser bien humilde en esta cuestión, porque nadie tiene la verdad absoluta en esto. A uno puede resultarle, a otro no. Y poner ojo a quien uno escucha también, porque de repente hay mucha gente que dice que la sabe toda y no es así. Hay muchos videos en YouTube de gente que tú sabes que no es una persona bien calificada. Entonces hay que tener ojo en esto, no creerse todo lo que a uno le dicen, probar, ser bien, bien con el espíritu abierto de ir a explorar, pero tratar de no creérselas todas, chiquillos. Eso por sobre todo. Eso. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Las dudas vendrán después. Sí, yo voy a dejar el PowerPoint acá. La segunda parte que teníamos revisamos un poco de equipamiento, no alcanzamos a ver técnica, pero vamos a trabajar ahí en terreno. Da lo mismo, lo vamos a hacer rápido, pero lo vamos a sacar, que es todo lo que es la forma de arquero y caja de herramientas para corregir esto. Así que vamos a trabajar harto ahí, vamos a ser bien intensos, vamos a partir a la hora, así que lleguen a la Ah, hora. Si tenemos que quedarnos un sí. rato más y nos dan espacio, lo vamos a hacer. Y las dudas que queden las vamos a Profe, sacar. No se preocupen. ¿Sí? profe, ¿las fórmulas entran en la prueba? ¿Ah? ¿Las fórmulas entran en la prueba? Oh, no, no se preocupen. No hagan torpedos, porque no los van a necesitar. Ya. Gracias por la información. Agradecerte a ti, Toma Claudio, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Claudio. Buen fin de semana. Ya, chicos.